Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Humo y Espejos. Finalmente habemos luz y acá tenemos nuestro invitado muy especial, Sebastián Salgado. No necesita presentación. Es un periodista excelente, analista internacional, corresponsal de guerra y vaya historial que vamos a estar comentando ahí en el desarrollo del programa. Y la verdad, nosotros, bueno, tuvimos que suspender en más de una oportunidad por los inconvenientes que ustedes ya sabían, pero bueno, solucionado. Acá habemos y tenemos ahí el nuevo transformador, porque siempre lo digo mal, el transformador colocado en nuestra, así que bueno, nuestro agradecimiento a todos los muchachos que estuvieron trabajando ahí desde las 9 de la mañana para que pudiéramos estar acá en este momento. No los voy a saludar mucho porque está con el tiempo acotado Sebastián, así que voy a traer a Marcelo Ramírez para que haga una pequeñísima puesta en contexto de lo que vamos a hablar hoy, de este frente caliente, ¿no? OTAN, Rusia, Medio Oriente. Y hablando de todo esto, volver a invitarlos a que formen parte de este movimiento de pensamiento que estamos generando. Decidimos meternos de lleno a esta lucha, a volcarnos a este mundo multipolar, apostar por este cambio de sistema. Así que la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Americana, ADACRI, ya está en marcha. Nosotros lo hemos hecho informalmente, pasando los formularios para algunos amigos para ver la reacción y la verdad que estamos muy contentos porque ya tenemos más de 100 adhesiones a este movimiento. Así que voy a poner en el chat el formulario, invitar a todos y cada uno de ustedes que formen parte de esto. Si quieren hacer un cambio, uno tiene que actuar ahí políticamente, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Y Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, ahí Sebastián Salgado entró primero. ¿Qué tal, ¿qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ivonne? Bueno, un gusto saludarte, acá siguiendo siempre de cerca los contenidos de Humo Espejo, de Asia TV, y contento de poder charlar hoy con ustedes. Bueno, es lo mismo porque nosotros también te seguimos ahí con mucho gusto. Ahora mismo voy a poner tu canal para aquellos que todavía no lo conocen, pero tenemos mucha gente en común, así que van y vienen. Voy a dar la bienvenida a Marcelo, que ahora sí finalmente está ahí un poco oscurito, pero con nosotros, en fin. Para ponernos una pequeña puesta en contexto, Sebastián, de los temas que vamos a tratar con vos hoy, ¿ok? Claro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, era un poco difícil, la verdad. Poco Ivonne habló de, bueno, el conflicto mundial y que de alguna manera, bueno, los separamos en dos partes, el de Ucrania y Rusia, la OTAN y demás, y uno que tiene un potencial también bastante importante, que es el que se está dando en Medio Oriente. Y como Sebastián es alguien que ha estado en ambos lugares como corresponsal de guerra y que conoce en el campo, es difícil decirle, bueno, hablemos de esto, de aquello, porque en realidad podría hablar de cualquiera de las dos cosas. Sin embargo, bueno, me parece que ante la necesidad y por ahí la abundancia que venimos hablando más de la cuestión de Rusia, vamos a empezar a hablar, aunque después tal vez nos lleve para otro lado la conversación, sobre la cuestión que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente, ¿no? Nosotros a veces intentamos hacer una especie de puesta en escena para que se entienda dónde estamos parados, porque la gente suele ponerse camisetas en función de simpatías personales, pero no termina de entender realmente qué es lo que pasa y mucho menos la situación de cada uno de los actores. Entonces, Sebastián, lo que quería empezar por preguntarte, ¿cómo es la situación interna en Israel con este conflicto, ¿no? ¿Cuál es el apoyo que tiene Netanyahu de su población? ¿Cuál es la situación entre las distintas fuerzas políticas israelíes? ¿Hay consenso? Porque finalmente hay algunos que opinan que, bueno, que en realidad el problema es Netanyahu, sacando a Netanyahu va a estar todo bien. Y otros dicen, no es nada de eso, porque cuando vemos las resoluciones que aprueba el Parlamento israelí, finalmente nos damos cuenta que
hay una comunión de ideas. O sea, bueno, antes de responder a Marcelo, Sebastián, permitime mostrar ahí data urgente. Voy a ver lo que no vi. Es un tema que también tenemos que tocar. Murió Jacob Rothschild ahí, hace apenas... Rothschild. Rothschild. Rothschild, bueno, en alemán. En alemán. Que me corrijan los que saben. El escudo rojo. Exacto, Rothschild. así que hace 19 horas estamos ahí. No tuve oportunidad de verlo. Sí, pero estoy mostrando el programa que hizo ahí con Adrián Salvucci, ¿no? Qué grande Adrián. Hola, muy buenas noches. Así que bueno, los invitamos a todos que vayan a verlo ahí, que debe estar realmente interesante. No tuvimos luz, así que no pudimos ver nada. Estábamos felices, no sé por qué, nos sentíamos más livianos. Hubo tranquilidad. No sé si hubo tranquilidad, pero feliz no sé si sería la palabra exacta que está Marcelo usando. Estuvo inquieto, pero viste cuando... inquieto, te da ganas de matar a alguien, sinceramente, porque nada funciona, todo es un problema. Pero también sirvió para despejarse un poco en estas 10 horas. Encima teníamos, como me hacía acordar, un amigo cubano que me decía en la época de la caída soviética, dice, teníamos tantos cortes de luz que nosotros nos reíamos y decíamos que a veces teníamos alumbrones. Exacto. Y estábamos más o menos así, ¿viste? De golpe te cortaban la luz, par de horas sin luz, volvía y así nos tuvieron del viernes hasta hoy. Por eso si tenemos cara de cansado, bueno, ya sepan entender de qué se trata. Así que bueno, Sebastián, vamos a ver ahí después este programa que promete con Adrián Salvucci y muchos otros que lo pueden recorrer el canal, que está excelente. Ahora sí, va a ser un tema de Salvucci, Umpieres, hay un par que juegan fuerte. Bueno, Adrián Umpieres va a estar con nosotros mañana a las 14 horas, así que habiendo luz, va a ver. Así que creo que sí, porque ahora está todo nuevo. Así que, Sebastián, te escuchamos, perdón el caos. Bueno, sí, no, lo que plantea Marcelo es algo que se viene viendo, sobre todo desde fuera, la cantidad de manifestaciones que existían todas las semanas, incluso antes del 7 de octubre. Vemos algunas generaciones de jóvenes israelíes que están absolutamente en contra de lo que fue ese nuevo proyecto, vamos a decir, de Netanyahu, a través del cual él planeaba pasar incluso por encima del Poder Judicial, tener alguna especie de poder absoluto, ¿no?, sobre las instituciones israelíes. Pero el tema es que más allá de eso, o sea, hay que siempre tener muy, muy en cuenta cuál es el origen, ¿no? Porque a veces hacer un análisis demasiado detallado de lo que es un ente ocupante como es el ente israelí nos puede a veces caer en una determinada trampa, siento yo, pensando de que dentro de lo que puede llegar a ser lo que ellos llaman la democracia israelí, pudiera salir un gobernante que respetara los derechos de las y los palestinos, y eso es imposible. Eso sería como el equivalente a que nosotros estemos pendientes a quién es el gobernador de las Islas Malvinas. Son simplemente territorios ocupados que, de acuerdo al perfil político que haya dentro de su gobierno, pueden subir o bajar el nivel de asedio y de injerencia contra el pueblo palestino, en este caso, como bien conocemos, desde hace más de 75 años. Y en ese sentido, bueno, hemos visto que en las últimas semanas hay una parte importantísima de la población que ve en la posibilidad de una salida de Netanyahu una manera tal vez de apaciguar la situación de lo que se está viendo, porque no cabe duda que más allá de la visión política que puedan tener los colonos israelíes, increíblemente se les dice de esa manera, ¿no? En pleno siglo XXI, hablar de colonos, llevan gente de diferentes lugares del mundo y les pagan por ocupar los lugares de los palestinos, entienden perfectamente que lo que están generando, este genocidio sistemático contra la Franja de Gaza, donde cada hora están matando un niño, cuando menos, cada hora están matando un niño, lo dijo hoy el secretario general de las Naciones Unidas. Gaza es, en este momento, el cementerio de niños más grande del mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ahí, analizar las diferentes facciones creo que nos pueden llevar a una especie de trampa geopolítica, pensando de que pueda llegar a haber una salida en ese sentido. Y creo que el ejemplo más contundente para dimensionar esto es, primero, pensar cuál es la geografía israelí, ya que cada día, cada año la van cambiando, van avanzando en cada una de las diferentes etapas.
Y en otro sentido, en el marco jurídico, ¿cuál es la constitución israelí? Tampoco la tiene. Y no la tienen porque ellos no podrían mostrarle al mundo de qué son capaces con un marco legal. Entonces, ellos no tienen una geografía determinada, no tienen unas fronteras determinadas, no tienen una constitución, y entonces un ente político que no tenga una constitución siquiera en lo que ampararse, porque es en definitiva el ADN de cualquier república, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos la única democracia de Oriente Medio. Bueno, imagínate una democracia sin constitución, ¿qué es lo que sería eso, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vemos a veces algunas generaciones jóvenes que intentan generar cambios desde el interior, pero cuando el nivel de conflictividad crece con este asedio y genocidio sistemático, realmente no vemos la posibilidad de una respuesta política desde el interior, desde otro movimiento político, mucho menos desde el Parlamento, y lo que vemos es tal vez las estrategias para la continuidad de ese sistema político. En definitiva, podemos concluir entonces que hay luchas intestinas de poder, pero todo bajo una misma dirección, ¿no? Ahora, la guerra está por ahí, Marcelo, para dimensionarlo, en el único momento en que ellos tuvieron un primer ministro que pensó tal vez en la posibilidad de los dos estados o de un proceso de paz real, sí, como Isaac Rabin, ellos mismos se encargaron de asesinarlo, ¿sí? Entonces, sí. Cualquier persona que vaya realmente con un proyecto de paz, o como Kennedy en Estados Unidos, con un proyecto de paz que pone en peligro ese proyecto colonialista, bueno, ellos mismos se van a encargar de que esa persona no llegue al poder. Y si está, de matarla. Sí, no, se nota que la solución puede ser sumamente drástica. Ahora, independientemente de la voluntad que tengan, ¿no? Ellos podrán querer arrasar todo lo que es Palestina y a los estados vecinos y fundar o rearmar este gran Israel con el que muchos sueñan. Hay una realidad, la economía israelí está sufriendo muchísimo la guerra, están hablando de un 20% que se ha perdido en estos meses en función de, creo que un efecto combinado, ¿no? Porque vos tenés el problema del bloqueo en el Mar Rojo y tenés también las fuerzas laborales que hay 300.000 soldados israelíes que en otros momentos hubiesen sido trabajadores, y si no me equivoco, hay 150.000 palestinos que también trabajan en la economía de Israel que hoy no pueden trabajar por el conflicto. O sea, ¿cuánto es el aire económico que puede tener Israel? ¿Tiene carta blanca para recibir apoyo externo in eternum? Israel vive con un pulmón artificial desde el inicio de su existencia. Israel nunca hubiera llegado a tener sus capacidades militares, económicas y financieras sin el apoyo incondicional de Estados Unidos. En este marco, yo creo que nos estamos enfrentando a lo que es tal vez una crisis institucional del propio Israel, porque las nuevas generaciones empiezan a dimensionar qué lugar les toca a ellos en el mundo y en la historia. Y en ese sentido, cada vez vemos más movimientos como puede llegar a ser la campaña del BDS, que intenta concientizar sobre cuáles son las corporaciones internacionales que se benefician de la ocupación israelí, mencionarlas, y que ese poder de los consumidores, no solamente en la Palestina ocupada, sino también en el resto del mundo, pueda generar una diferencia, y hay una serie de indicadores que lo están demostrando de que eso realmente está pasando. Ahora, si la economía israelí, tal cual está planificada, está en riesgo, yo realmente no lo creo, porque la existencia misma de ellos está garantizada por el poder anglosajón, por decirlo en esos términos, que utiliza, ¿no?, al ente sionista como, si se quiere, ese primer frente de batalla occidental en Oriente Medio, y que son ellos mismos, en definitiva, quienes están llevando adelante ese proyecto. El tema en este contexto es que tal vez Israel está mostrando sus capacidades militares contra población civil. Hay que recordar que los habitantes de Palestina, ni en Gaza ni en Cisjordania, tienen un ejército regular, y que simplemente con fuerzas de autodefensa, como puede ser la OLP, Hamas,
incluso han generado una cierta cantidad de bajas bastante importantes. Entonces, creo que pueden llegar a sufrir un daño considerable, pero sabemos que una parte importantísima de las corporaciones a nivel internacional tienen un flujo de interés y abrevan en el sistema financiero israelí, y por eso no es casual, ¿no?, que cuando empezamos a ver los vínculos de BlackRock, de Singer, ¿no?, por pensar en algunos fondos buitres que nosotros conocemos, todos y cada uno de ellos tienen de alguna manera un vínculo directo con la economía israelí. Y de esa manera, o sea, podemos entender de que ese no es el flanco más débil que en este momento tiene el ente sionista. ¿Qué opinás de la voluntad de lucha que pueda tener la juventud israelí? Hay un debate abierto en Europa con la cuestión esta ahora de tratar de luchar contra Rusia, y muchos dicen, como intenten hacer una guerra contra Rusia, van a ver una oleada de migración jamás vista en Europa. Van a huir todos los jóvenes preocupados por TikTok, cuántos likes tiene. Lo último que les interesa es... lo último que van a aceptar es ir a luchar. Israel no tiene la misma población, el mismo tipo de población que tenía en otras épocas, hace 50 años atrás. Sin embargo, tiene características particulares. ¿Vos creés que la juventud israelí va a seguir con la idea de, bueno, si es necesario ir a luchar, voy a luchar? ¿O realmente, si las cosas se ponen mal, preferirán irse a Europa, a Estados Unidos o a otro lugar donde ellos se sientan más cómodos y seguros? El flujo migratorio de la Palestina ocupada es negativo en este momento, después de muchos años. Es más la gente que está queriendo abandonar Israel que la que está queriendo ir a vivir. Parte de estos nuevos ciudadanos que ellos están consiguiendo a un precio relativamente alto son jóvenes de diferentes partes del mundo que en algunos casos tienen vinculaciones a lo que es la cultura sionista y están llegando a Israel como mercenarios, ¿sí?, sin tener ni siquiera un pasaporte israelí, si es que eso fuera relevante. Y en ese sentido estamos viendo que al mismo tiempo existe una crisis de identidad, incluso ya antes de estos ataques contra la Franja de Gaza. El ejército israelí es el ejército que tiene, en proporción a su cantidad de miembros, el índice de suicidios más alto del mundo, ¿sí? Porque ahí es interesante, también de la manera que vos lo planteabas al principio, Marcelo, si no podemos llegar a ver, en algún sentido, a un joven soldado israelí como una víctima también de ese sistema. Imaginémonos que estás en un país cualquiera, en Argentina, si querés, te metieron en una escuela primaria sionista, después fuiste a la secundaria, te hicieron jurar por la bandera de Israel, a los 17 años te llevaron para allá y de golpe te encontraste disparándole a lo que ellos le dicen árabes, y cuando tenés 23 años te das cuenta que estuviste matando niños en pos de un proceso y un proyecto colonial. Cuando ese nivel de conciencia entra, en muchos de ellos se desata una crisis tremendamente importante. Y es por eso que cada vez están buscando más este concepto de los mercenarios, sin importar su ideología política y mucho menos su confesión religiosa, para ponerlos en las primeras líneas, sobre todo porque Hamas sigue dando batalla, aunque ellos no quieran reconocerlo, y están realizando una serie de ataques a través de emboscadas, como lo hacen siempre, digamos, los grupos de autodefensa, que están generando una cantidad de bajas importantísimas. Claro, si es un latinoamericano que va ahí por un sueldo, a ellos no les interesa absolutamente nada y ni siquiera lo contabilizan. Ahora, si tienen que dar explicaciones políticas a las familias de los jóvenes, que son familias adineradas que están ahí en Israel porque tienen mejores trabajos y tienen una serie de beneficios y le dieron una casa gratis, bueno, el costo político de eso es tremendamente grande. Entonces, Israel está metido en un momento de una coyuntura donde daría la sensación que están huyendo para adelante. La impronta de los palestinos, Marcelo, me ha tocado verlo en los campos de refugiados del Líbano, me ha tocado verlo varias veces, y no importa cuántas generaciones pasen, ellos siguen siendo parte de la cultura y de la resistencia palestina. Entonces, si vemos a nivel cuantitativo que la gente de Franja de Gaza son un poco más de 2 millones,
aunque ellos hayan asesinado a 30.000 personas en los últimos 3 meses, la cantidad de bajas no es significativa y por el contrario, pueden estar generando un cúmulo de resistencia muchísimo más radicalizado y muchísimo más exacerbado en esos jóvenes que están perdiendo a toda su familia. Entonces, ese miedo que los sionistas israelíes le tienen a los niños palestinos y que por eso los asesinan, lo hacen pensando en las futuras generaciones, porque los motivos que tiene para defenderse a sí mismo un niño palestino no son los mismos motivos que tiene un niño israelí, y cuando les toca enfrentarse en un futuro cercano como jóvenes, parte de la resistencia y parte del ejército ocupante, me da la sensación de que la ecuación puede ser favorable a los palestinos. Vos en un momento dijiste que Israel nunca se enfrentó, la Fuerza de Defensa israelí nunca se enfrentaron contra un ejército de verdad, por lo menos en los últimos años. Se están enfrentando contra grupos paramilitares, guerrillas, con un entrenamiento, bueno, relativo y con una calidad y cantidad de armas obviamente muy inferior a un ejército regular. Bueno, esto lo dijo también Erdogan. Erdogan en algún momento dijo que Israel no sabía lo que era luchar contra un ejército de verdad y que el ejército turco podía enseñarles eso, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de Erdogan? ¿Qué papel va a jugar en esto? Qué difícil. Tantas caras tiene Erdogan y tantas caras le pone a Turquía. Son como de esos países que juegan a 5 bandas, ¿no? Que es parte de la OTAN, pero son musulmanes, que se sienten un poco europeos y un poco de Oriente Medio. Y que en esa relación que tienen con Israel, realmente ahora les ha tocado tomar un poco de distancia, sobre todo al gobierno de Erdogan, porque la propia población turca se siente muy cercana a Palestina, más allá de que los turcos no sean árabes, se sienten muy cercanos a Palestina, y eso lo hemos palpado en la cantidad de banderas palestinas que hemos visto en las calles de Estambul, con los libros que tienen, que venden en las calles, siempre vinculados a dimensionar lo que significa la existencia del sionismo en esa región, pero al mismo tiempo Turquía tiene sus propios proyectos que corren a un ritmo diferente de árabes y persas. Hay que entenderlo, ellos están en un proceso pseudo romántico de intentar volver a ser la Turquía previa a la Primera Guerra Mundial, y Erdogan se siente como parte, ¿no? Que encabeza ese proyecto político. Y en ese sentido, da la sensación de que hay muchas traiciones en el medio de lo que puede llegar a ser el mundo islámico. Me da la sensación de que Erdogan no es el aliado que los palestinos están necesitando, pero al mismo tiempo el nivel de alianza que pueden tener con Tel Aviv es limitado por las repercusiones que pueden llegar a tener dentro de su propia población. Y algunos casos hemos visto parecidos en el caso de las monarquías del Golfo Árabe. Algunas de las cosas que vos fuiste describiendo hace acordar también a algunas de las acciones que estás teniendo Zelensky en Ucrania, ¿no? El comportamiento que ha tenido y sobre todo este uso también de mercenarios extranjeros, de ponerlos en primera fila, de desinteresarse por lo que pase con ellos. Cuando comenzó esta última etapa del conflicto a partir del 7 de octubre, Israel por lo menos estuvieron esas informaciones que dijeron que cerca de unos 1.000 entrenadores, adiestradores del ejército ucraniano habían vuelto, eran tropas especiales en general, habían vuelto con urgencia a Israel a pelear. ¿Cuál es el vínculo real que hoy hay entre Ucrania, este gobierno nazi, y el gobierno sionista de Israel? Bueno, Zelensky es una creación sionista. El creador, en términos prácticos, de Zelensky es Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky es un gran magnate ucraniano-israelí que manejó durante algún tiempo lo que es la principal empresa de gas de Ucrania, pero que al mismo tiempo es un magnate de los medios de comunicación. Entonces, Igor Kolomoisky creó la imagen, que tiene nacionalidad israelí también, creó la imagen de Zelensky desde la ficción.
Entonces, primero hicieron una serie de películas y después hicieron la famosa serie de Netflix, o que acá en Occidente lo pasó Netflix, que se llama El Servidor del Pueblo, en donde Zelensky, que nadie lo conocía en Ucrania, igual que a Milei hace 4 años aquí, que era un panelista de los programas de Chimento prácticamente, Zelensky hace esta serie financiada por Igor Kolomoisky, que es parte del sionismo ucraniano, en donde a través de la ficción hacen que Zelensky se convierta en lo que era un supuesto profesor universitario con altísimos valores, que luchaba en contra de la corrupción y que enseñaba todos esos, vamos a decir, valores y morales a sus estudiantes. A través de un video viralizado se convierte en el presidente de Ucrania. Y los ucranianos se confundieron la ficción con la realidad. Entonces, cuando vemos que Zelensky asume como presidente, es parte de ese proyecto sionista israelí que al mismo tiempo, hay que recordar, Marcelo, traen detrás de sí lo que fue el antecedente del acuerdo de Haavara. ¿Qué fue todo esto? Por si alguien escucha esta palabra por primera vez, con H y con doble A, es el acuerdo a través del cual los nazis alemanes coordinaron con el movimiento sionista alemán la deportación de alemanes judíos a Palestina, siempre y cuando le dejaran parte de su dinero al régimen nazi. Entonces, el sionismo y el nazismo, en un inicio, incluso antes de lo que era la creación del Estado de Israel en 1948, trabajaron de manera coordinada, porque en definitiva los dos tenían ese mismo proyecto de crear ese Israel en Palestina, que estaba siendo parte ocupada por los británicos todavía, pero que ellos entendían de que a través de ese flujo migratorio los nazis podían conseguir dinero y el movimiento sionista podía llegar a conseguir población. Entonces, la esvástica nazi, ¿sí?, y la estrella de David ya habían estado juntas de manera anterior, ya habían operado de manera conjunta. El acuerdo Haavara es como la base, ¿sí?, para tener eso bien en claro. Cuando Zelensky vuelve, ¿sí?, o digamos llega al poder en Ucrania, esas dos cosas vuelven a juntarse por primera vez y hay mucha gente que decía, pero ¿cómo si Zelensky es un presidente judío, financia a los grupos de ultraderecha nazis que tenían tatuada la esvástica en el brazo? Porque en definitiva esa fue la impronta del movimiento del Euromaidán en el año 2014 que llevó a esos movimientos políticos en contra de la Federación Rusa. O sea, el estandarte de ellos era este pan bandera, ¿no? Ese ucraniano que de alguna manera había trabajado para las fuerzas nazis en contra de la Unión Soviética y ellos volvían a levantar la imagen como si fuera su prócer, ¿no? Ese traidor que en definitiva volvía a conjugar esas dos cosas. Entonces, lo que estamos viendo en Kiev todavía, y por eso nos da la sensación de que tienen los minutos contados, es el fracaso de un proyecto sionista en Ucrania que en definitiva le termina costando la vida a cientos de miles de soldados cristianos. Si yo digo, si alguno duda y dice que esto son teorías de conspiración o cosas así, bueno, hay documentos históricos que prueban la existencia real de este acuerdo, inclusive hay acuñación de medallas, monedas y demás que lo rememoran, así que no es muy difícil verificarlo. De hecho, la principal persona que coordinó esto, que era parte del régimen nazi, digo esto porque acá en Argentina lo conocemos muy bien, su historia, y que estuvo en tierra palestina, fue Adolf Eichmann, ¿sí? Adolf Eichmann era el que coordinaba el acuerdo Haavara a través de barcos para llevar judíos alemanes hacia Palestina siempre y cuando le pagaran, ¿sí?, al gobierno nazi de Hitler la cuota que el gobierno se necesitaba para financiar lo que era el inicio de la guerra. Y después, cuando pensamos, ¿no?, en el secuestro de Adolf Eichmann en Argentina durante el gobierno de Frondizi en 1958, que vinieron y lo secuestraron en Buenos Aires y después hicieron una película, hay que recordar que Eichmann terminaba siendo el gran cabo suelto del acuerdo Haavara de nazis y sionistas. Entonces, ahí empieza a cerrar una serie de cosas que son contrafácticas, digamos. Sí, es interesante ese detalle, no lo había pensado nunca, pero es verdad eso. ¿Qué opinas de aquellos que te dicen que, bueno, que el sionismo en realidad no es tan malo? Yo he hablado con más de un
judío que era sionista. ¿Cómo se llamaba uno que te acuerdas? Uno que entrevistamos una vez que era profesor, el que escribió un libro, Los judíos peronistas. Ranan Rein. Y ellos lo que te plantean es, no, bueno, está bien, ahora ha devenido en esto que todos conocemos, que está mal, pero que en realidad es un derecho, tiene que ver con el nacionalismo, como puede tener cualquier pueblo, y nada más que eso. ¿Qué vos le contestarías a ellos? Bueno, habría que pensar en varias definiciones, ¿no? Y entre ellas, la definición de judío en tanto y en cuanto semita para que se justifique la teoría del retorno, ¿no? Porque en definitiva, la teoría bíblica, ¿no? Que ellos toman de alguna manera el Antiguo Testamento como si fuera una especie de libro inmobiliario o histórico, que no es ninguna de las dos. Ellos intentan decir de que podían, lo que era la comunidad judía europea, regresar a lo que había sido la tierra prometida, después de 2000 años, ¿no? Básicamente eso es lo que hicieron, y bajo esa excusa, digamos, a fines del siglo XIX, Theodor Herzl, este publicista, periodista húngaro que escribe el libro El Estado Judío en 1890 aproximadamente, en lo que fue el primer encuentro de Basilea, él expone estas ideas y, abrevando, como vos bien decís, Marcelo, en estos conceptos de el inicio de los Estados-nación, que en Europa empezaban a decir, che, bueno, esta es nuestra cultura y esto es nuestro territorio. Y el de al lado decía lo mismo, esta es nuestra cultura, nuestro idioma y esto es nuestro territorio. Y claro, los judíos que estaban ahí decían, che, pero nosotros también podemos, ¿eh? Será cuestión de que nos organicemos. El tema es que había un pequeño detalle, y es que esos judíos europeos que estaban en Ucrania, en Polonia, en Alemania, no tienen ni una gota de sangre semita. Son judíos descendientes de los házaros ashkenazis, que es un pueblo, como cualquier otro, que tiene la posibilidad de convertirse a una religión en el siglo VIII aproximadamente, que lo hacen como parte de un proyecto político. Por eso la etnicidad de los israelíes es tan diferente. ¿Quiénes son los que en definitiva están en ese lugar, pero sí son semitas? Son los palestinos, ¿sí? Entonces, defender a los palestinos en contra del régimen israelí es ser prosemita, no antisemita, porque los házaros ashkenazis no tienen ninguna vinculación, ¿sí? Hay varios historiadores muy respetables, de hecho, israelíes, aunque a ellos les duela mucho. Arthur Kessler es uno de ellos, que explican esto con lujo de detalle y le han dedicado libros enteros, ¿no? Entonces, el proyecto sionista es solamente un proyecto de colonización, no hay detrás otra cosa. Ellos utilizan el artilugio religioso para conseguir fines políticos, y eso es un proyecto en el cual las potencias occidentales siempre estuvieron interesadas como una manera de meter, ¿no? Como esa daga occidental en Oriente Medio con todo lo que eso significa. Entonces, yo no veo ninguna vinculación, vamos a decir, con un proyecto humanista, nada de lo que ha pasado en Israel. Y si alguno pensara decir, bueno, recordemos, ¿no?, lo que hizo Hitler contra los judíos en los guetos y demás, seguramente creo que debería ser algo que deberían resolver entre judíos y alemanes. No sé, si hay que dividir ahí Bavaria o algún estado donde ellos hayan sufrido, será cuestión de que dividan Alemania y que ahí se cobren su legado histórico. Pero no, si había algún pueblo que no tenía absolutamente nada que ver, eran los palestinos, semitas y musulmanes, que simplemente lo que tenían era la imposibilidad de articular su Estado y su defensa porque venían de la ocupación turca antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando Turquía pierde la Primera Guerra Mundial, pasan a ser parte de lo que es la ocupación británica, y por eso tenemos nosotros siempre bien presente lo que es la Declaración Balfour, ¿no?, de 1917, en la cual el ministro de Exteriores británicos le manda una carta a Lord Rothschild, el papá del que murió ayer, diciéndole, bueno, la corona británica está dispuesta a articular lo que haga falta para que la comunidad judía internacional, nada más que era la europea, Hazara Ashkenazi, empiece la iniciación y la ocupación. 1917, faltaban 30 años todavía para la guerra, ¿sí? Entonces, quienes piensan que
lo que hizo Hitler contra los judíos en Alemania y en Polonia puede llegar a tener algún tipo de justificativo, hay que recordarles que ese proyecto es muy anterior. Y si había algún pueblo que no tenía nada que ver con eso que estaba pasando en Europa, eran justamente los palestinos. Te traigo, antes de seguir después con este tema de la denominación de origen, podríamos decir, y cómo nos toca a nosotros, a los argentinos, me gustaría hacerte una pregunta más sobre un tema que creo que se habla poco por lo factible que puede ser, ¿no? Que es el tema de que Israel utilice armas nucleares. No solo ya políticos israelíes cada tanto lo expresan, y de hecho uno públicamente, un ministro, avisó que, bueno, que era una solución posible para Gaza, sino que ellos tienen lo que se llama la doctrina Sansón, que es una especie de autodestrucción en caso de considerarse perdida, porque la verdad, si uno lo analiza en términos militares, bueno, la posibilidad de que un país con menos de 10 millones de habitantes pueda resistir mucho tiempo, por más que tenga un apoyo externo a todos los vecinos organizados, vecinos tan poderosos como puede ser Irán, y bueno, las posibilidades creo que son bastante bajas. En realidad, una guerra de desgaste, y en este contexto internacional Israel probablemente la pierda y su propia existencia como Estado va a ser afectada. Hay un experto en teorías militares de la Universidad de Hebrea que se llama Martin Van Clever, siempre lo cita el coronel Pisolito porque lo tuvo como profesor, que él explica en algún reportaje que en realidad esto es cierto, no es ningún mito, y que Israel tiene lanzadores submarinos, inclusive ahora con modificaciones para lanzamientos verticales y con base en tierra, los misiles Jericho 3, que pueden apuntarse contra no solo los países de Medio Oriente, que es lo que en definitiva todo el mundo creería como enemigos naturales, sino ellos actuarían contra las propias capitales europeas, y creo que queda abierto hasta la posibilidad de alguna ciudad estadounidense, ¿no? ¿Cómo analizás esta política de, bueno, si nosotros perdemos, acá pierden todos y desatamos una guerra termonuclear? Yo creo que es el chantaje histórico que ellos han utilizado siempre. O sea, el terrorismo es una parte intrínseca del sionismo. Te voy a recordar dos ejemplos. Uno, 1942, puerto de Haifa. En este proyecto que Alemania les ayudaba a coordinar para llevar a familias judías a lo que era la Palestina británica todavía, llega un buque lleno de familias, si no me equivoco, llegaba desde Odessa, fíjate qué interesante, y llega al puerto de Haifa. Los británicos, que eran quienes decidían, dicen, no, estas familias judías nosotros las necesitamos en Madagascar. ¿Sí? Para quien le guste la historia, puerto de Haifa, 1942, buque Patria. Era el nombre del buque. Los movimientos terroristas sionistas que ya operaban ahí, sobre todo el Irgun, la Banda Stern, la Haganah, tienen un enfrentamiento con los británicos y le dicen, no, estas familias las queremos nosotros acá porque ya tenemos un plan para ellos y los vamos a instalar. Faltaban 8 años todavía para la creación de Israel, pero ellos ya tenían ese poder, ¿sí? Los británicos, que todavía estaban, digamos, fuertes, en ese momento le dicen, de ninguna manera, este buque sale la mañana para Madagascar con todas las familias. Esa noche, los sionistas dinamitaron el buque con esas familias judías y mataron prácticamente a todas, ¿sí? El sionismo está dispuesto a matar incluso a los judíos si es que alguien se interpone en sus proyectos políticos. Y esto, Marcelo, hay que tenerlo tremendamente en cuenta. Ellos no se sienten parte de Occidente, ellos se sienten parte de esa élite que quiere controlar al mundo, y si algo se interpone dentro de ese proyecto político, ellos encuentran justificativos pseudomísticos, delirantes, en los cuales no tengo la menor duda de que su interés estaría primero en acabar con la mayor parte de la existencia posible. Y en ese sentido yo creo que es parte de esa amenaza constante, ¿no? que ellos están haciendo, de decir, bueno, si en algún momento ustedes nos apoyan, si en algún momento
ustedes nos sueltan la mano, sepan que se van a hundir también con nosotros. Y bueno, entendemos de que hay una asimetría en lo que es el armamento nuclear en Oriente Medio. Hay mucha gente que se hace la pregunta si Irán tiene bomba nuclear. No lo sabemos, pero si vos me preguntás a mí, que he estado más de 4 veces en Irán, por lo menos, lo que yo puedo entender es que Irán no está buscando la bomba atómica. Ese no es el proyecto iraní. De hecho, un proyecto de una bomba nuclear hay que entender que va en contra de una visión islámica del mundo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, y es un factor que generalmente en Occidente se olvida. Y que al mismo tiempo, si el gran enemigo de la República Islámica es Israel, con el poder misilístico que tiene Irán, no le hace falta una bomba atómica. Y al contrario, si ellos tiraran una bomba atómica contra Israel, ahí también caerían los palestinos y todos, digamos, los pueblos que están alrededor. Jordania, Siria, bueno, pensémoslo en esos términos. Entonces, Israel sigue jugando esa carta, ¿sí? Con la posibilidad de una bomba atómica. Todo el tiempo ellos les gusta contar como que tienen esa posibilidad. Hay una anécdota muy interesante de estos medios sionistas que están en América Latina vinculados a México y en la empresa Televisa. En la década del 80 había un presentador, Jacobo Zabludovsky, te imaginarás, muy pro-israelí, que hace un enlace con una corresponsal desde Tel Aviv. Y hablaban de que, bueno, Israel estaba recibiendo ataques, ¿no? Y la chica dice, sí, se están recibiendo ataques de bombas y es una bomba nuclear. O sea, la chica anunció en vivo por Televisa para todo Occidente que estaban bombardeando con una bomba nuclear a Tel Aviv. Bueno, esta es la cosa que ellos tienen preparados para crear su propia corriente de pensamiento en Occidente, tergiversar, ¿no?, las cosas tal cual son, pero la realidad es que en este momento la única amenaza nuclear en esa parte del mundo, en Asia Occidental, es el ente israelí. Una pregunta más con respecto a la cuestión religiosa, ¿no? Porque uno lo ve a Milei ahora, que no sabemos si es católico, porque uno lo ve persignarse y también lo ve llorar y quebrarse en el muro de los lamentos y querer convertirse al judaísmo, ¿no? Entonces uno llega a pensar cuál es la relación entre el sionismo y la religión judía, la religión verdadera, porque también ellos están persiguiendo a muchos judíos ortodoxos que dicen esto no tiene nada que ver con lo que es el judaísmo, nunca Dios nos permitió volver, seguimos castigados, la diáspora tiene que seguir en el exilio y no puede volver porque Dios no lo ha permitido. Por lo tanto, el Estado de Israel en realidad es algo más bien satánico y no fruto de Dios. Pero sin embargo, este discurso ha calado muy fuerte en todo el cristianismo. Generalmente uno lo resume como el cristianismo más pentecostal, pero hay muchos cristianos que les cuesta mucho entender la diferencia entre el Israel bíblico y este Israel de ahora. ¿Qué nos puede decir de esto? Que no hay vinculación entre el Israel bíblico y este Israel de ahora, ¿no? O sea, no hay ningún elemento, siento yo, que pueda llegar a generar un paralelismo que justifique la ocupación, por decirlo en esos términos. Mencionabas el caso Milei y bueno, tenemos que decir, es un apellido que suena extraño. ¿Quién conoce otro Milei en Argentina o en América Latina? Y cuando vemos, ¿no?, esa postura abiertamente pro-israelí, que hay que decirlo, Marcelo, nobleza briga, él lo dijo durante la campaña y lo dijo siempre. La primera cosa que voy a hacer cuando sea presidente es cambiar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, ¿sí?, con todo lo que eso significa políticamente. Y mi horizonte político es Estados Unidos e Israel, e incluso Margaret Thatcher. Bueno, sin embargo, consigue que en Argentina la gente lo vote, ¿sí? Ahí también tendremos que pensar un poco nosotros hacia adentro. Pero también hay, digamos, una cantidad de gente vinculada a intereses políticos e incluso te podría llegar a decir artístico-comerciales que hacen cortes de su apellido para tratar de no mostrar que tienen vinculaciones con el sionismo israelí. Entonces, en Argentina y en muchos países se cortan el apellido a la mitad. Entonces, si sos Leukovich, te decís que te llamás Leuco.
O si sos Goldfarb, decís que te llamás Viale, ¿sí? El apellido real de Netanyahu, ¿vos sabés cuál es? ¿No? Milaikovich, ¿sí? Un apellido netamente sionista y házaro, vamos a decir, es el del primer ministro israelí, que no es Netanyahu, es Milaikovich. Milei, como se escribe Milei, más Kovich. Sí. Entonces, Sí. no son cosas vinculadas a la fe lo que estamos viendo. Hay un escarbar, ¿sí? Histórico de los házaros y de sus propias historias, que puede ser absolutamente legítimo, por decirlo en esos términos, pero que no está vinculado a que se abren las fuerzas del cielo, sino que se abren los intereses de decir, fíjate que tus abuelos eran de los nuestros, ¿sí? Y que entonces nosotros podemos abrirte un espacio ahí porque en definitiva hubo un cambio de apellido, pero vos sos esto. Entonces, seguramente, si Milei lo dice, él ha crecido en, vamos a decir, una cultura cristiana, católica o lo que sea, igualmente la judía sería absolutamente igual de respetable, nada más que, evidentemente, ahí hay una serie de elementos que no estamos terminando de dimensionar y que entonces lo hacen tan evidente como que antes de asumir, ¿sí? Milei se va a la Chabad Lubavitch, que es una secta judía, ¿sí? Son los que están más obsesionados con el mundo de las corporaciones, con el poder, con el dinero, que tienen su base en Nueva York, y Milei se va a rendirle honores al líder, Menachem no sé cuánto, de la Chabad Lubavitch. Si él quisiera mantener un poquito las formas, se cuida y no hace eso. Lo mismo, Marcelo, hizo el gobernador Torres de la provincia de Chubut antes de asumir y se fue con Figueroa, el gobernador de la provincia de Neuquén, ¿sí? Entonces, cuando ahora vemos este enfrentamiento de Milei con el tema provincias contra las provincias patagónicas, cuidado porque pueden llegar a ser dos caras de una misma moneda. Tanto Milei, ¿sí?, fue a recibir instrucciones a Israel como el gobernador de la provincia de Chubut. Y Argentina, en términos territoriales y de defensa nacional, yo creo realmente que es el país más débil del mundo, ¿sí? No hay país en el mundo que esté con un nivel de defensa tan bajo, no solamente por el armamento y por lo militar, sino por la invasión cultural que se ha recibido y todo lo que tenga para robarse, ¿sí? Yo he estado en países muy pobres. Hace poco, ahora estoy editando un trabajo sobre Burkina Faso, ¿sí? Uno de los países más pobres del mundo, pero vos tenés que ver la dignidad con que la gente defiende su identidad, su cultura y su territorio y sus recursos. Y si se tienen que enfrentar a Francia con gomeras y con palos, van y lo hacen. Acá en Argentina eso no existe. Entonces, evidentemente, Argentina está en un momento extremadamente complejo, de debilidad, donde el nivel de análisis geopolítico prácticamente no existe y adrede es quitado de los medios corporativos, en donde si vos decís abiertamente, cuidado, porque detrás de los reclamos de las provincias patagónicas puede llegar a existir un proyecto de balcanización de la República Argentina, te dicen, no, pará, vos sos de esta parte de las teorías conspirativas. Bueno, vayan a preguntarle a los palestinos cómo fue el inicio de la ocupación de ellos y vayan a revisar también este libro del cual estamos hablando de Theodor Herzl, El Estado Judío, impreso en Europa a fines del siglo XIX, donde ellos intentan decidir cuáles son los dos lugares en el mundo que pueden llegar a ocupar. Y el título de ese capítulo, de ese libro del Estado Judío de Theodor Herzl, se llama Palestina o Argentina. Sí, estaba mirando lo que vos me decías, no sabía lo del apellido. En Netanyahu lo que sí lo tengo es como Milejkovsky. ¿Puede ser? Milejkovsky. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, indudablemente. Esto que estás diciendo vos, bueno, me pasó ayer o antes de ayer, ¿no? Porque hablaba de la posible balcanización de la Argentina. Uno de los tantos ejemplos que dábamos era este, obviamente. Y planteamos eso, no es un tema de preocuparse de quién tiene razón, si el gobierno central, si la provincia. Básicamente el problema es otro, el problema es lo que subyace detrás de eso. Y bueno, también sí hubo un par que me tildaron enseguida de conspiranoico, de creer en estas fantasías que no sabemos, ¿no? Ahora, ya más o menos estamos en la hora que habíamos hablado, entonces te hago una última pregunta, ¿no? Todo esto, bien, esto es lo que hace Milei, de alguna manera también esto lo hemos visto
en lo que era Juntos por el Cambio, lo que es, para los que están viendo en el exterior, lo que era el sector liberal económico, ¿no? El que estaba con Macri en su momento, pero vemos un silencio estruendoso, si vale la comparación, en lo que hace la oposición, porque todos estos exabruptos de Milei, incluyendo la cuestión palestina, la cuestión de trasladar la embajada, todo esto se está haciendo sin prácticamente una oposición. Yo no escucho voces de políticos opositores que digan que esto está mal, que lo vamos a impedir, que vamos a luchar o algo, simplemente hay silencio. Hay que decir, el único movimiento político que tiene presencia en el Congreso, que está levantando la voz y que participa de movimientos, actos y marchas, es la izquierda, ¿sí? Que dicen las cosas como son y que al mismo tiempo denuncian acciones que también están vinculadas al gobierno de Alberto Fernández. Como por ejemplo, que durante el gobierno de Alberto Fernández, incluso en los primeros meses, cuando hizo su primer viaje a Israel, cuando el canciller era todavía Felipe Solá, trajeron un acuerdo a través del cual cualquier persona en la República Argentina que critique al sionismo se le puede catalogar como una acción de antisemitismo, ¿sí? O sea, esto que estoy haciendo yo ahora, hace una hora criticando el sionismo, y por eso te pueden poner preso, ¿sí? Entonces, hay un intento de amedrentar a los comunicadores que implementó y articuló con un marco legal el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuál fue el funcionario que trajo a la empresa Mekorot, esa empresa que le roba el agua a los palestinos? Hoy están muriendo más pibes palestinos de sed que por bombas. Y hay una empresa israelí, que es la empresa Mekorot, que es la que históricamente les fue robando todo el agua, incluso de sus mantos, y a los palestinos no les permiten ni siquiera hacer un pozo para buscar agua dulce. Los palestinos se están deshidratando al mismo tiempo que están desmembrados en hospitales. Bueno, la empresa que se encarga de robarles el agua se llama Mekorot. Esa empresa la trajo Guado de Pedro, quien era, primero, el candidato a presidente del kirchnerismo o del peronismo, vinculado muchísimo a los derechos humanos, porque tiene una historia, su familia, vinculada a lo que fueron las desapariciones de la última dictadura cívico-militar en Argentina, porque lo fajaron en la represión del 2001 durante el gobierno de la Rúa, y por eso le quedó una especie de dislexia al hablar, no sé si es la palabra correcta. Y que claro, entonces una persona así vinculada tanto a los valores de los derechos humanos es la que va a Israel a hacer un acuerdo y se lo trae firmado para que la empresa Mekorot ya esté operando en la República Argentina, por lo menos en 7 provincias, porque él era el ministro del Interior. Entonces, hay una continuidad y hay una complicidad, ¿sí? No hay que esperar algo donde evidentemente ya nos dieron muestras de que no va a aparecer. Hay una ausencia absoluta del movimiento peronista, vamos a decir, en todas y cada una de lo que son las marchas de reivindicación de los derechos de los palestinos. No están. Todos esos movimientos de derechos humanos vinculados al peronismo deberían llamarse movimientos de derechos argentinos, no humanos, porque si ellos no están ahí, deben ser que no consideran a los palestinos humanos, ¿sí? Porque Argentina es un país que tiene una historia vinculada a esta defensa con un reconocimiento internacional, pero cuando pasa esto, evidentemente no están dispuestos a pagar el precio político. Por eso Massa en el discurso, muy suelto de cuerpo, cuando fue el último debate presidencial, decía, yo me voy a encargar de declarar a Hamas terrorista en la República Argentina. Entonces, cualquier persona que reivindicara lo que fueron las acciones del 7 de octubre, en tanto y en cuanto grupo de autodefensa que sale de la cárcel, que es la Franja de Gaza, en los cuales lo tuvieron encerrados durante años, puede ser considerado como una persona que está defendiendo el terrorismo. Bueno, ejemplos como esos ya estamos viendo en Argentina, porque hay una persona que se llama Cristian Díaz, que está presa desde hace más de 6 meses por postear algo en redes sociales contra Israel, ¿sí? Lo metieron preso durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora yo no sé cómo va a seguir esto porque ni siquiera el juicio empezó. Pero en el mientras tanto, él está preso en una cárcel de máxima seguridad por postear cosas en contra de Israel. Se llama Cristian Díaz, es un trabajador metalúrgico y es de Florencio Varela. La verdad, estuve ahí mirando atentamente, escuchándote también, Sebastián. Y mira que con Marcelo es difícil que uno pueda asombrarse porque
debe pasar también en tu ámbito familiar, estar las 24 horas hablando del tema, te absorbe, entendiendo estos movimientos geopolíticos. Pero te digo la verdad, no dejo de sorprenderme cada vez que escucho a alguien de tu experiencia, ¿no? Desde tu conocimiento y con estas cosas que son tan claras. Lo del apellido, sí, yo lo había escuchado y en algún momento creí que era una broma, viste que a veces se hace también, pero lo más sorprendente que vemos y pudimos observar durante estos días que estuvimos sin luz, que nos obligamos a los vecinos a salir todos a la calle, a charlar en la esquina y estar horas, porque de eso es la falta de comprensión del peligro que estamos viviendo realmente al día de hoy. O sea, la falta de conciencia, ¿no? La gente nos están atosigando con temas menores, no cada vez que pasa algo de mucha importancia, nos tira otro tema para una distracción. Es realmente muy, muy peligroso lo que estamos viviendo. Y bueno, tenemos que, nosotros como comunicadores, por lo menos nos sentimos en la obligación de estar ahí tratando de razonar con la gente, de que ellos a su vez también lo puedan transmitir eso que están escuchando, porque es la única manera de frenar lo que está sucediendo, al menos creo yo dentro de mi inocencia por acá, porque es tremendo. Cuando uno hace estos análisis tan crudos, es realmente sorprendente. Marce, si a vos te parece bien, ya estamos ahí justito con el tiempo con Sebastián. Tengo dos preguntitas para hacerte. Una es es un comentario que vino rodando por todo el chat en varias oportunidades y nosotros lo leímos también, este soldado que se moló por Palestina, si no me equivoco, en Estados Unidos. ¿Cómo pensar? O sea, debe ser una situación tremendamente... Se quemó el bonzo, sé que estaba grave, no claro, sé. Eso, y en una época se veía gente así, pero... No sé, en la época de Vietnam. Claro, ¿a qué hartazgo llega la gente, no? Y que poco muestran los medios. Lo que él planteó, por lo menos lo que se supo hasta ahora, era que él decía que no quería ser cómplice de eso. Claro. Bueno, el video está bastante claro. Es duro, ¿no? Para verlo, para quien no sepa, es un soldado del ejército estadounidense donde él hablaba así de esta manera calmada y se incendió frente a la embajada israelí como una manera de llamar la atención en contra de los crímenes que se están perpetrando contra el pueblo palestino. Cuando recordamos algo parecido a esto, fíjate las diferencias, ¿no? Puede haber sido la mal llamada Primavera Árabe en Túnez, el famoso vendedor de frutas Ben Ali, ese era el presidente, un vendedor cansado, ¿no? De lo que era la burocracia y demás, que no le dejaban vender, y una persona que tenía muchas dificultades económicas, decidió prenderse fuego a sí mismo para demostrarle al Estado que ya los tenían tan asfixiados que no les podían dejar vivir, ¿no? Y eso fue el inicio de lo que se llamó la Primavera Árabe. Ahí Occidente utilizó esa imagen de esa persona incendiándose a sí mismo para generar una serie de movimientos políticos en contra de los gobiernos de Oriente Medio, ¿sí? Empezando por Túnez, pero fue lo que después terminó de alguna manera justificando algo de lo que vimos en Libia y lo que intentaron hacer en Siria también. Ahora, cuando una persona hace lo mismo en Estados Unidos contra la Embajada de Israel, diciendo de manera clara, en idioma inglés, por qué lo estaba haciendo, no vemos a ningún canal que lo esté repitiendo. Si no fuera, digamos, por los medios de comunicación como de este tema prácticamente no se estaría hablando, y lo que están haciendo, que ya conocemos siempre, es la campaña de difamación, que dicen, bueno, en realidad ya era un soldado que estaba retirado, no pertenecía ya a la fuerza. Bueno, tratando de decir, como siempre, su paquete de mentiras para cambiar el eje de la situación. Pero yo creo que es una persona que merece absolutamente todo nuestro respeto y, lógicamente, ayudar a que acciones como esta llamen la atención para dimensionar el tiempo que estamos viviendo de este genocidio sistemático sobre el pueblo palestino.
Yo lo, que no sea en vano, ¿no? lo Esta muerte. estaba mirando la nota de Infobae. Ustedes saben cómo Infobae se mueven estas cosas, cargando de adjetivación y totalmente asépticas. O sea, pusieron la nota porque se ve que ya dijeron, bueno, no se puede no poner, pero uno lo termina leyendo y el último párrafo termina básicamente diciendo, bueno, esto tiene que ver con la respuesta, los ataques de Hamas. Entonces es una cosa realmente... Ahora, Sebastián, para terminar, ¿qué grado de locura nos están llevando, no? Si observamos desde afuera de Estados Unidos, porque me llama muchísimo la atención, Azul fue una de las que primero habló sobre lo rápido que fueron los chinos con el ingreso de TikTok a los Estados Unidos, porque su propia población empezó a través de TikTok mostrar la realidad de la sociedad, ¿no? Y esto yo creo que fue un juego muy hábil, si no fue intencional, le salió muy bien y lo aprovecharon, porque rompe este mito de voy a hacer la América, de me voy a Estados Unidos, cuando uno habla, los que más conocen de la decadencia norteamericano-estadounidense, pero hoy la ves y para mí me asombra muchísimo el nivel de pobreza, el nivel de drogas que hay en Estados Unidos. O sea, es una población realmente que está, como podría decir, al borde del suicidio, son como zombies prácticamente, un gran sector que es muy bueno. Se puede dar, o sea, todos entendemos que estamos presenciando la caída de Estados Unidos. ¿Hay alguna posibilidad de que sea así una gran violencia? No, yo creo que no. O sea, ellos van a tratar de mantener, así como hablábamos con Marcelo, el tema de qué es lo que está dispuesto a Israel para no dejar ese lugar que tiene. Yo creo que con Estados Unidos pasa absolutamente lo mismo. Y hay que dimensionar en ese sentido de que Estados Unidos viene de una suma de derrotas muy fuertes. Pensemos que no pudieron con Siria, que Siria terminó siendo como su gran talón de Aquiles desde el momento en que entró la Federación Rusa. Han intentado 4.000 cosas. Han inventado al grupo ISIS, al Daesh, Al Qaeda. Son todas creaciones de ellos y de Israel para intentar desestabilizar al gobierno de Bashar al-Assad y no pudieron con un país. Un país que tiene alianzas y un país que tiene historia, a veces es suficiente para poder enfrentarse con ellos. Y sin embargo, es como que Occidente no termina de dimensionar estas nuevas derrotas, ¿no?, que están viviendo. O sea, lo de Ucrania es un proyecto de la OTAN contra la Federación Rusa, sacrificando a Ucrania, porque en definitiva para ellos ni siquiera no es Unión Europea, no es OTAN, entonces para ellos la vida de un soldado ucraniano vale nada, menos que nada. Y ahí lo vemos a Macron, que quedó huérfano, pobrecito, ahora que se murió su papá Rothschild, haciendo amenazas de que ellos evalúan la posibilidad de mover tropas en caso de que el gobierno de Moscú quiera llegar a Kiev. Bueno, Kiev siempre fue Rusia, ¿sí? Yo no sé Francia qué lugar piensa que puede llegar a ocupar en ese sentido. Tal vez la experiencia de Napoleón llegando hasta Moscú no la tienen demasiado fresca. Sería bueno que revisen los libros de historia, porque después las cosas terminan de una manera diferente a las películas que ellos hacen. Claro. Bueno, vamos a cerrar con esta nota que voy a poner en pantalla de Infobae. Nuestros saludos a toda la gente querida de Infobae que en este momento ya deben estar un Infobae poco... es el medio de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Es su medio de prensa. Así que... Y miremos la relación porque la nota es precisamente levantando una tapa de la revista Time. ¿La pusiste en pantalla? Sí, está en pantalla. Sí, ahí vemos la parte de arriba. Sí. Exactamente. Ahora después, si tienen ganas, léanla, si se amargan un poquito antes de dormir. Exacto. O sea, es una nota de estas que vale la pena leer para darse cuenta dónde estamos parados, queridos. Así que no podemos seguir ahondando en estos temas. Un placer, Sebastián. Espero que no sea nuestro último programa en todos los sentidos, porque fue durísimo. Va a estar muy a la mira. Sabemos que no somos masivos, pero gracias a todos aquellos que ocultamente, sin estar ahí, nos escuchan, pero que sabemos que están. Ojo que también nosotros muchos de los, te digo, de los que te escuchan
es gente de la Mossad y Sí, de por eso le estamos mandando a Shabak. nuestros amigos. Están trabajando en la AFI, salió en todos los medios, es una cuestión pública. Pensé que a nadie le preocupa, le parece raro. Y les comento que también tenemos amigos nosotros, así que todos tenemos algún amigo ahí dando vueltas. Así que Es la casta del Mossad que estamos manteniendo. exactamente, estamos manteniendo toda la casta del Mossad. Combatimos la casta castrochavista, comunista y ponemos los héroes. Exacto, así que... Mirá, si mirás Fauda, que está muy bien hecha, vas a ver que son buenos. Exacto, está buenísimo. Así que un placer como siempre, Sebastián, sabes que tenés las puertas siempre abiertas acá. Nosotros te seguimos desde hace un montón de todo el trabajo que estás haciendo. Y bueno, sigamos en esta lucha, que por lo menos que es la parte que nos toca, que es comunicar, ¿no? A la gente, mostrar nuestro pensamiento. Dale las herramientas para que ellos comprendan. Te piden que la próxima vez seas un poco más directo. Claro. ¿Más directo? ¿Se puede? Sí, no quedó claro. Sí. Quedó claro. Bueno, me imagino que es broma, pero bueno. Sí. Es una broma. Sí, dice que estás muy picante. Exacto, así que bueno, ahora los vamos a dejar a todos. Ustedes vieron en algún momento, me encanta Sebastián y Marcelo ni se montó, de repente pasó nuestro gato antes de Marce con una paloma que recién se había casado. Tuve que salir a buscarla, y están los gatos afuera acechándonos con la gente de Mossad, y está el pájaro acalento que lo vamos a liberar en un ratito. Por lo menos tendremos el placer de liberar algo que quedó vivo después de un ataque. Así que nos estamos viendo pronto, Sebastián. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un lujo, la verdad, un verdadero lujo.